Ustedes vieron lo que corresponde al concepto de límite, pero en forma gráfica. Hoy es 22, ¿no es cierto? Sí, 22 de 4. Lo que tenemos que comenzar a ver es la parte de límite, pero en forma analítica, es decir, cuando nosotros tenemos la función. A algunos le va a resultar más fácil, en algunos casos, en otros habrá complicaciones, lo que sí que lleva más trabajo. Primero porque hay que hacer cuentas, después porque hay que factorear y hacer un montón de cosas de esas. Entonces vamos a comenzar un poco a ver cómo se calcula. Límites en forma analítica. Por ejemplo, supongamos que tenemos el límite para x tendiendo a un valor. Esperen que límite para x tendiendo, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Que la flechita significa tiende. Bueno, acá no va la flecha, acá abajo. X tendiendo, por ejemplo, a 3. Y tenemos acá una función. Supónganse que esa función podría ser, no sé, x al cuadrado menos 2x más 1 igual. ¿Qué es lo que se hace para resolver esto? Lo Sacamos las primero, raíces. ¿cómo? Perdóname. Sacamos las raíces. No, por ahí a lo mejor hace falta, pero lo primero que tienen que hacer, se los anota acá, es hacer el paso al límite. ¿Qué significa hacer el paso al límite? Es reemplazar la variable, en este caso la x, por el valor al que tiende. Entonces, para que acá se los pongo, es el paso al límite. Eso es lo más importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el paso al límite? Tenemos que reemplazar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, en este caso, 3 al cuadrado. Después hacemos la cuenta. Menos 2 por 3 más 1. Una vez que tenemos eso, hacemos la cuenta, nos queda 9, menos 6 son 3, más 1 es 4. ¿Está bien? Y ese es el resultado. Ahora, podemos tener lo siguiente. Puede pasar que cuando nosotros hagamos esa cuenta, no nos dé un resultado muy lógico. Y por ahí tenemos que analizarlo. Pero por ahora, lo que tenemos es una función cualquiera, nos dan a qué valor tiende una variable y solamente se reemplaza esa variable. Es decir, si acá en el ejercicio, por ejemplo, tuviéramos a por x al cuadrado, acá nos tendría que quedar a por 3 al cuadrado, y bueno, y el resultado no sería el mismo. Habría una letra acá dando vuelta. A lo que me refiero es que solamente se reemplaza la letra en la que está indicada acá, que sería, en este caso, la variable. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Una vez que hicimos el reemplazo y que hicimos la cuenta, lo que tenemos es un resultado. ¿Está bien? Entonces, lo que hay que hacer es la interpretación geométrica del resultado. O sea, no es que siempre lo tengo que hacer, pero por ahí se los pido. ¿Qué es la interpretación geométrica del resultado? Significa qué es lo que sucede en la función cuando x vale a 3. Para eso voy a tomar esta función y se las voy a graficar en el GeoGebra para que vean de qué se trata. ¿Qué les daría a ustedes? ¿Qué les podría, o sea, qué idea les da que cuando x tiende a 3, en esa función, el resultado nos da 4? ¿Qué podrían considerar? Ya va a arrancar esto, ¿eh? Que el límite es 4. Sí, el límite es 4. Y con respecto a la función, ¿qué podríamos decir? Esta sería la función. Fíjense, para x igual a 3, vengo acá y vale 4. ¿Está bien? O sea, este punto que está acá, que lo voy a marcar punto, este punto que está acá, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando yo me paro acá, para x igual a 3, y vale 4. O sea, que lo que estamos hablando nosotros como interpretación geométrica es que la función eh, vale 4, o lo podemos expresar así.
la función, o sea, podríamos poner, a ver, para escribir menos, f de 3 es igual a 4. Es decir, el límite, en este caso, coincide con la función. ¿Se acuerdan los ejercicios gráficos? Que nosotros en algún caso teníamos cuánto valía la función, pero que no era lo mismo que el valor del límite. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Si no, vemos lo siguiente. A ver, era, en este caso, por ejemplo, en la práctica 2, por ejemplo, la función para x igual a 2, la función vale 3, ¿sí? Pero el límite no existía. Para 1, la función vale 1 porque era el punto lleno, pero el límite, perdón, vale 2, porque es lo que pasa alrededor del punto. O sea, lo que yo le estoy pidiendo como interpretación es que digan qué pasaría si ustedes estuvieran viendo la gráfica, pero interpretándolo en forma analítica, o sea, sin tener que graficar. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Ahora con otro ejemplo creo que vamos a entenderlo mejor. Entonces, una parte sería la interpretación geométrica, se la voy a poner en verde, y la otra es la parte de el cálculo analítico. Siempre entonces lo que tenemos que hacer, lo primero que hacemos es el paso al límite. Eso es lo primero, antes de indicar cuánto valdría, si existe, si no existe o lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar. Una vez que reemplazamos, en el resultado nos damos cuenta qué es lo que sucede. Bien, supongamos, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que tenemos el límite y podríamos decir que x está tendiendo a 1, ahí le borro el grado centígrado a veces que no va, x tiende a 1, y la función, por ejemplo, sería 3 más x, y esto lo vamos a hacer dividido x menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El paso al límite. ¿Qué nos quedaría si hacemos el paso al límite? 3 más 1, 3 más 1 y abajo 1 menos 1. 1 menos 1. Perfecto. ¿Cuánto me va a dar esto? Me va a dar 4 dividido 0. O sea, ¿cuánto me daría? No lo sé. ¿Bien? O si leyeron el apunte, sí lo sabrían. ¿Alguien leyó el apunte? Si no me contestan, quiere decir que no lo leyeron. ¿Lo leyeron? Yo Independientemente. no, profe. No. ¿Eh? No. No, por eso me parecía que no lo habían leído. Pero bueno, fíjense lo siguiente, igual vamos a ver de qué se trata esto. Ahí significa que x igual a 1 me hace 0 el denominador, ¿sí? Entonces, podemos decir que x igual a 1 es un punto ¿qué? Lo vimos el año pasado. Les hinché bastante el año pasado. Prohibido. Un punto Prohibido. Exactamente. Es un punto prohibido. ¿Está bien? ¿Y qué pasaba en el punto prohibido? ¿Qué es lo que sucede en el punto prohibido? ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, había dos posibilidades que en el cuadro de Pero- signo, ¿eh? O es una asíntota o... O un agujero, ¿no? Como dijo, por ejemplo, Nico. Entonces, esto quiere decir que hay un agujero o una asíntota. ¿Qué tipo de asíntota? vertical. Vertical, perfecto. ¿Qué pasaba en el caso? O sea, vamos a tratar de... ¿Eh? Perdón, una pregunta. Sí, Mica. ¿Por qué sería una asíntota vertical? ¿Te acordás que cuando nosotros, y ahora le iba a refrescar eso, cuando nosotros hacíamos el año pasado los ejercicios, sacábamos primero los puntos prohibidos. Y una vez que sacábamos los puntos prohibidos, lo que hacíamos era analizar el cuadro de signos. ¿Te acordás más o menos de eso o no? Sí, sí, un poquito sí. Espera que ya me fijo. Dame un minutito que busco del año pasado algunos ejercicios que correspondían a lo que habían hecho ustedes y yo les daba resueltos.
A ver, para que está acá ya subido, exponenciales homográficas. A ver si era este, porque en alguno lo habíamos hecho. Teníamos esto de acá, ¿sí? Por ejemplo, este ejercicio, nada que ver con el que yo les di recién, que era más sencillo, y lo primero que hacíamos era buscar las raíces del denominador. Como era un polinomio segundo grado, sacábamos las raíces, pum, pum, y decíamos que 3 y menos 1 eran los puntos prohibidos. Acordate de estos valores, menos 1 y 3. Íbamos al cuadro de signos, y eran los que yo les ponía pintados en rojo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En esa columna me podría aparecer o un solo cero, o me podía aparecer dos ceros. Si me aparecían dos ceros, era porque ese número, el menos 1, subo de vuelta, era una raíz. O sea, x igual a menos 1 era una raíz. Bien, repetimos de vuelta así de forma muy rápida para poder avanzar un poco más. La cosa era lo siguiente. Habíamos visto límites en forma gráfica, ahora tenemos que ver límites en forma analítica. ¿Qué significa eso? Que van a conocer la expresión, o sea, la formulita de la función, y para calcular el límite, lo primero que tenemos que hacer es el paso al límite. ¿Qué es el paso al límite? Es reemplazar la variable por el valor. Y después hacer las cuentas. Si nos da un resultado numérico, existe el límite y podemos hacer, si quieren o si se les pide, la interpretación. Si no se les pide, directamente dejan el resultado. En este caso, la interpretación me dice que cuando x tiende a 3, la función se acerca a 4. Entonces podríamos decir que el resultado de la función o el valor de la función para x igual a 3 es 4. Les di otro ejercicio. Ese es un ejercicio, ¿sí? Un ejemplo, que podríamos ponerle que es, qué sé yo, no sé, el ejemplo 1. Acá tenemos el ejemplo 2, en donde ya la función esa, les voy a agrandar un poquito la pantalla para que se vea mejor, tengo una función un poco más compleja. Esa función era un cociente. Recordé un poco lo que habíamos visto el año pasado en las funciones racionales, o en las expresiones racionales, donde nosotros sacábamos las raíces con el numerador y sacábamos los puntos prohibidos con el denominador. Entonces, cuando yo reemplazo acá, me queda que es 4 sobre 0. Y yo les había puesto signos de pregunta porque no sabía cuál era el resultado, y les había dicho que como reemplazando el x por 1, el denominador se hacía 0, era un punto prohibido. Y ustedes me dijeron que cuando había un punto prohibido, significaba que había un agujero o una asíntota vertical. Bien, entonces, viendo lo que hacíamos el año pasado, porque alguien me había preguntado o que no se entendía mucho eso, nosotros, para saber qué cosa era, lo que hacíamos era reemplazar por un valor un poquito más chico y por un valor un poquito más grande. Es decir, reemplazamos por 0,999 o por 1,001. Si se fijan, es lo mismo que lo que nosotros decíamos, límite por izquierda y límite por derecha. Es decir, 1, x tendiendo a 1 por izquierda, o sea, 1 menos, o límite para x tendiendo a 1 por derecha, 1 más. O sea, fíjense que lo que veíamos el año pasado en realidad era el concepto de límite que estamos viendo es. Yo todavía le dije, bueno, como me da, el año pasado le decía, como me da un valor muy grande, decimos que me da próximo a menos infinito o a más infinito, dependiendo que sea menos o más. ¿Cómo se Profe, hace? Sí. ¿y si es un agujero? ¿Cómo sería? Si es un agujero, que vamos a verlo en el caso siguiente, vas a ver que el resultado Bueno. me tiene que dar el mismo. Por ejemplo, Ok, 5 ok. en ambos casos, menos 8 en ambos casos. ¿Está bien? Sí, sí, Entonces, sí. como acá tiende a menos infinito y a más infinito, decimos que en ese punto la función se va a un valor muy alto, o sea, que crece o decrece. Y lo habíamos visto, pues yo le pegué, o sea, cuando terminamos el Zoom, le pegué la gráfica, decíamos, cuando nosotros nos acercamos a 1, la función, si voy por derecha, la función se va a más infinito, y si vengo por izquierda, la función baja a menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una asíntota vertical. Entonces, la interpretación geométrica es que existe una asíntota vertical en x igual a 1. Y yo acá les pongo que es más o menos infinito. Y ustedes me dirán, pero límite no existe. Y en realidad no existe. Porque por izquierda da menos infinito y por derecha da más infinito. Y lo que veíamos en la práctica anterior,
que si los límites laterales eran distintos, entonces decíamos que no existía el límite. Entonces acá le podríamos poner que no existe el límite. ¿Y por qué no existe el límite? Porque los laterales son distintos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Meli, ¿seguro? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver entonces otro ejemplo ahora, donde aparezca otro tipo de determinación. Entonces, vamos a ver, supónganse, el límite para x tendiendo a algún valor que les guste. Elijan ustedes. 2. 2. X tendiendo a 2. Vamos a hacer una función para esto. Y vamos a armar, por ejemplo, que la función es, supónganse que sea x al cuadrado más menos 4x. Uy, se me borró el x al cuadrado. X al cuadrado menos 4x más 4. 2, 8 y 8. Bien, perfecto. Y acá vamos a poner que es x más, x menos 2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos primero? El paso al límite. ¿Qué significa hacer el paso al límite? Que voy a reemplazar la x por el valor de la variable, al que tiende la variable. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado, acá me va a quedar menos 4 por 2 más 4. Y en el denominador me va a quedar 2 menos 2. Si hago la cuenta, me queda 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 8 y 4. Entonces, tengo 4 más 4 es 8, menos 8 es 0, dividido 0. ¿Sí? Y entonces acá digo, uy, ahora se me está poniendo más difícil, porque antes me daba 0 el denominador, y yo sabía que era una operación no válida. Pero ahora encima me da 0 sobre 0. A lo que habíamos visto hoy, que no me acuerdo, habíamos visto, esperen que me fijo, a ver si es esto, este lo cierro. Habíamos visto uno por acá, que era, pero no me quedó grabado. Habíamos visto un ejercicio, me parece, resuelto. Acá está. Donde yo les decía que en el cuadro de signos le podría aparecer o un 0, y era una asíntota vertical, o 2 ceros en la columna. ¿Por qué me aparecían 2 ceros? Porque un 0 era del numerador, x más 1, y el otro 0 era el denominador. O sea que si yo acá, en esta función, reemplazo por 0, por menos 1, me va a dar, haciendo todas las cuentas, 0 sobre 0. O sea, me da este ejercicio que tengo acá. Quiere decir que acá yo podría hacer como interpretación de que en realidad es un agujero, pero no podemos decirlo de antemano. ¿Por qué? Porque puede ser que me dé un número, como puede ser que me dé infinito. ¿Está bien? Y ahí ya se me complica la cosa. ¿Cómo lo resolvíamos esto? ¿Qué era lo que hacíamos? Hacíamos algo parecido a lo que habíamos hecho para el caso ¿Buscar un anterior. número cercano? Por un valor cercano. Entonces, reemplazamos por ejemplo... Menos 0,999. No, ¿por qué? Porque ustedes me dijeron 2. Así que sería por Cierto. coma 999 y por x igual a 2,12345,1. ¿Está bien? Entonces, me quedaría lo siguiente. Vamos a copiar el ejercicio para poder reemplazar. Lo voy a copiar acá. Me quedaría lo siguiente. Acá sería 1,12345,6. Este de acá sería 4 por 1,12345,6. El 4 sigue siendo 4. Y acá este 2 era 1,12345,6. Bien. Voy haciendo las cuentas con la calculadora a ver qué me da esto. Esto sería
1,12345,6 elevado al cuadrado menos 4 por 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 más 4. Todo el... me parece que redondeé mucho, porque todo el denominador, todo el numerador me da 0. Vamos a hacer una cosa. 1,12345,6 al cuadrado. Este de acá, el primero, lo voy haciendo por partes, porque hice toda la cuenta con la calculadora y me tiró 0. Esto da 3,12345,6 menos 4 por 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto me da 7,12345,6 más 4. Che, ¿y saben que me da 0 esto? Arriba. Más 4. Y este de acá, ¿cuánto daría eso? Esto me va a dar menos 0,999. menos 0,12345,1. ¿Está bien? Bien. Arriba me da 0. ¿Saben qué? Bueno, les inventé un ejercicio que les da justo. Si yo hago la cuenta de arriba, justo hago 3,996 menos 7, me da menos 4, más 4 es 0, dividido menos 0,12345,1. Y si yo hago la cuenta, me da 0. No hay otra posibilidad. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es correcto eso? Sí. Bien. Ahora voy a reemplazar por 2,01. O sea, acá me va a quedar coma. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Acá me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 1. Y acá abajo me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 1. Bien. En el denominador, en el numerador me queda 2.12345,1 al cuadrado menos 4 por 2, 3, 4, 5, 1 más 4. Hago la cuenta en el numerador, me da 0. Y en el denominador me da 0,12345,1. ¿Y cuánto es esto? 0. 0. 0. ¿Qué es lo que pasa? Los dos resultados me dieron iguales. ¿Sí? O sea, Este es un agujero. y este resultado me dieron iguales. Entonces, cuando me daban iguales, y no eran un valor que era infinito o menos infinito, significa que estoy en presencia de un agujero. ¿Sí? Esto es decir, que en x igual a 2 hay un agujero y veremos, después lo dejamos, esto lo vamos a completar, ¿a qué altura está el agujero? ¿A qué altura estaría el agujero? Lo dejamos pendiente. Después vemos de qué se trata. Bien, la cosa es, ¿cómo resolvemos esto? O sea, ¿cómo se podría resolver este ejercicio? Si nosotros tenemos una cosa así, que me queda 0 sobre 0, vamos a tener lo siguiente. Esto, vamos a decir que es una indeterminación. ¿Y por qué le vamos a llamar que es una indeterminación? Es una indeterminación porque no sabemos cuál es el resultado. O sea, es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. ¿Está bien? Así se le llama. Hay 8 indeterminaciones. La más sencilla de todas creo que es infinito sobre infinito, pero en este caso 0 sobre 0 es la primera que vamos a ver. ¿Y por qué es una indeterminación? Por lo siguiente, imagínense que ustedes tengan, por ejemplo, no sé, 0 dividido un número. ¿Cuánto les daría? O sea, por supuesto acá tendríamos el 0. límite de 0 sobre un número. Hacen la cuenta, esto le da 0. ¿Sí? Pero podríamos tener, qué sé yo, que el límite de un número
dividido 0, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto podría ser? Si se fijan, para la respuesta, la teníamos acá. Acá teníamos un número dividido 0. ¿Cuánto podía ser? Más o menos infinito. Puede ser o más infinito o menos infinito. Cualquiera de los dos. Seguí de largo. Entonces acá podría tener que es más menos infinito. Entonces, ¿por qué es una indeterminación el 0 sobre 0? Porque si el 0 está arriba, el resultado es 0. Pero si el 0 está abajo, en el denominador, el resultado es infinito. Entonces, si yo tengo los dos a la vez, ¿qué vale? ¿0 o infinito? Y no sé. Entonces, como no sé lo que es, quiere decir que es una indeterminación. Siempre se presentan las indeterminaciones cuando los resultados que nosotros podemos obtener, ya sea por el numerador o por el denominador, me da dos cosas distintas. Si en ambos casos me diera lo mismo, entonces no es indeterminado. Pero si yo por el numerador me da un resultado y por el denominador me da otro, digo, ah, no, son dos cosas completamente distintas, quiere decir que es indeterminado. Y en este caso, como era 0 sobre 0, es indeterminado el tipo 0 sobre 0. Si acá hubiera tenido infinito sobre infinito, sería una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Y van a ver que hay más indeterminaciones que las vamos a ir viendo de a poco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salvar esta indeterminación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto lo voy a meter. ¿Verificar? Hay que salvar la indeterminación, y para salvar la indeterminación tenemos que lograr de que esto nos quede de forma más sencilla. Voy a sacar esto y lo voy a meter adentro del cuadro de texto como algo que hicimos como un cálculo auxiliar o lo que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, como es indeterminado, debemos salvar la indeterminación. Y para cada indeterminación hay un método, ¿sí? En este caso, cuando la determinación es del tipo 0 sobre 0, lo que hacemos es factoriamos el numerador, factoriamos el numerador y el denominador. ¿Está bien? Y como lo podemos factoriar al numerador y al denominador, vamos a poder simplificar. Algo parecido como si hubiera sido este ejercicio. Es decir, imagínense que acá, para este ejercicio, le hubiera dicho, ¿cuánto vale el límite de esa función cuando x tiende a menos 1? Y si ustedes reemplazaban, les quedaba 0 sobre 0. Entonces, factoriaban y les quedaba esta expresión arriba y esta expresión abajo. Yo el año pasado les decía, yo no puedo tachar el x más 1 y el x más 1. Alguien de ustedes, no me acuerdo si era Ámbar, alguien siempre me tachaba el x más 1 y el x más 1, por ejemplo. Y decía, no, no se puede simplificar. ¿Y por qué no puedo simplificar? Porque estoy dividiendo por 0 en la función. Pero si acá en vez de tener la función yo tuviera la palabra límite, como el límite es lo que pasa cercano al menos 1, en este caso, nunca va a valer 0, va a tener un valor distinto, que era lo que hacíamos normalmente para hacer la cuenta. Entonces, ¿cómo factoriamos esto? Tengo que factoriar el numerador. ¿Cómo lo factoreo? ¿Cómo lo voy a factoriar? No me acuerdo. Tengo un polinomio de segundo grado. ¿Qué aplico? La resolvente. Perfecto. Entonces, como es de segundo grado, hago la resolvente. ¿Y qué me va a quedar en la resolvente? Segundao. Ojo que estoy haciendo clase de portugués también, ¿eh? Esto es segundo grado. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Bien, A vale 1. A, Vale, B vale menos 4. menos 4 y C 4. Perfecto, entonces acá me queda menos 4. A que valía, dijimos, 1 y acá vale 4. Y acá abajo va a valer 1. ¿Cómo quedaría esto? Esto sería igual a menos menos me queda más, o sea que acá me queda 4, me va a quedar más menos. Ya podemos poner directamente el resultado. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 16. Y 4 por 4 es 16.
me quedaría la raíz de 0, que es 0. ¿Está bien? Sobre 2. Sí. Bien. ¿Cuáles son las dos posibles raíces en este caso? Si yo saco las raíces, ¿cuáles serían? 2 y Una menos raíz 2. sería igual a 4 dividido 2, que sería 2. Y la otra raíz Lo mismo. también 2 sería también. lo mismo. O sea que acá tendría x2 sería la otra raíz, que sería 2. Perfecto. Corby, Sí, ¿por qué pusiste 4 más 0? porque tenemos lo siguiente, lo resumí en realidad. Fíjate, vos tenés menos 4 al cuadrado, ¿cuánto te da? 16. 16. 4 por 4, 4, 16. bien. Entonces tenés 16 acá, menos 16 acá. No dije nada, yo entendí. O sea, Gracias. sería la raíz de 0, que es 0. Perfecto. Bien, el numerador ya lo tenemos factoriado. El denominador, ¿tenemos que factoriarlo o ya está factoriado? Ya está factoriado. Perfecto. Entonces, este límite que está acá, ¿sí? Este límite que está acá, lo voy a copiar, bueno, no me lo deja copiar. ¿Cómo quedaría escrito? Eso sería el límite para x tendiendo, ¿a cuánto tendía? A 2, ¿no? ¿Era? Sí. Sí. Bueno, me quedó la flechita ahí arriba. El límite para x tendiendo a 2, y acá vamos a poner lo siguiente. Cuando queda mal enganchado esto, después cuesta engancharlo bien. Acá me va a quedar x menos 2 por x menos 2. Y acá abajo me quedaba x menos 2. ¿Está bien? Y ahora sí puedo tachar. Pero puedo tachar exclusivamente porque está la palabra límite. Si no estuviera la palabra límite, no puedo tachar. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, con el tiempo vamos a ir recalcando algunas cosas. Entonces, tacho este, acá me queda ese x menos 2, lo voy a tachar con el x menos 2 del denominador. ¿Y qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? Me quedaría que es el límite para x, ojo, hasta mientras ¿cómo se llama? Mientras siga estando la variable, es decir, acá me va a quedar, entre paréntesis, x menos. ¿Por qué tachaste? Porque para que los corro. Un x menos 2 lo simplifico con el otro x menos 2 que está abajo. Es como que tuviera 4 arriba y 4 abajo. Los tacho, porque son iguales. ¿Está bien? Ok. Pero los puedo tachar exclusivamente porque como acá tengo la palabra límite, acá no va a ser 2x, va a ser un valor muy próximo a lo que teníamos acá. Es decir, que en realidad este paréntesis no va a ser 0. Podrá ser menos 0,0001 arriba y abajo, o podrá ser 0,0001 arriba y abajo. Entonces, como son iguales y no son 0, los puedo tachar. ¿Y qué me queda entonces? Me queda que es el límite de x menos 2. ¿Y cuánto va a valer? Hago el paso al límite, va a ser 2 menos 2, que va a ser 0. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, ojo, una cosa. Cuando ustedes van a hacer la resolución, esto que está acá, lo que yo les resalté, no lo tienen que hacer, ¿eh? Yo lo estoy haciendo ahora por explicación exclusivamente. Sí, lo que van a tener que hacer es, primero, el paso al límite, es decir, reemplazar la variable por el valor al que tiende. Si me da un número, listo, ya me quedó el ejercicio. Si me da un número sobre 0, pongo que es más infinito o menos infinito o más menos infinito, como quieran ustedes. Y si me queda 0 sobre 0, voy a tener que factoriar el numerador, factoriar el denominador, simplificar. ¿Por qué? Porque siempre me va a quedar un paréntesis arriba y un paréntesis abajo iguales. Porque si se hace 0 arriba, quiere decir que este 2 es raíz. Y si hace 0 abajo, quiere decir que el 2 también es raíz. Entonces me va a quedar un paréntesis, x menos el valor por x menos el valor abajo, y lo puedo simplificar. ¿Está bien?
Una vez que lo simplifiqué, escribo de vuelta la palabra límite. ¿Y por qué tengo que escribir la palabra límite? Porque todavía no reemplacé. Y cuando reemplazo, ya no pongo más la palabra límite. Son medias cosas, son errores que cometen siempre. No todos. O sea, se comete muy a menudo, perdón, la expresión es siempre, muy a menudo. Uno de los errores habituales es, una vez que yo factorié y simplifiqué, y me quedó esto, pongo x menos 2 y me olvido de poner la palabra límite. Está mal. Y la otra es, una vez que hago el paso al límite, le dejo la palabra límite. También está mal. Es decir, si está la x, tiene que ir la palabra límite. Si la x ya no está, ya no va la palabra límite. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Sí. Bueno. Bien, nos faltaría entonces la interpretación geométrica. ¿Cuál sería la interpretación geométrica? ¿Hay que graficar? No hace falta que grafiquemos. Solamente tenemos que interpretarlo. Teníamos 0 sobre 0 y pudimos salvar la indeterminación y nos dio un número. Entonces, quiere decir que... F2 es igual a 0. F2, en x igual a 2, F2 igual a 0. Pero no es que nos dio primero así de una. Nos dio después de hacer un montón de cálculos. Entonces, lo que vamos a decir es que, como nos dio 0 sobre 0, existe... ¿No era un agujero? Exactamente, existe un agujero en x igual a 2 a la altura y igual 0. Es decir, este valor que me dio acá, ese valor que me da ahí, es la altura a la que se encuentra. Fíjense que esto es el límite de la función y me da un resultado. Es lo mismo que estuviera haciendo, o sea, como yo estoy reemplazando lo que vale x, estoy haciendo el valor de la función. ¿Está bien? Esa sería la interpretación geométrica de ese ejercicio. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a matemática. No. ¿Qué pasó? ¿Descarta? Espera. No lo publiqué y ya estaba perdiendo algo. Matemática sexto A. Yo le subí, si no me equivoco, le subí la práctica. Ejemplo de cálculos, concepto de límite. No le subí la práctica. Entonces ya se la subo. No, tengo que completar un par de cosas. Le subo por acá, en sexto B sí le subí ayer la práctica. Mentira, no le subí nada. Bueno, entonces voy a buscar dónde está actividades sexto año, ya subidos, límites, práctica, y acá tenemos práctica de límite 0 sobre 0. En la práctica tienen esto. Esta después se la subo, hoy a la tarde se la subo, y mañana vamos a resolver ejercicios de estos para tener idea de qué se trata. Hay de todo un poco, pero hay algunos que son los que estaban relacionados con lo que vimos recién. Lo primero que tienen que hacer ustedes es, o sea, primero dice resolver los siguientes límites y dar la interpretación geométrica del resultado. Entonces, lo primero que voy a hacer es reemplazar por 0 acá, el paso al límite. Me va a quedar 0 más 0, 0, y 0 más 0, 0, quiere decir que me da 0 sobre 0. Voy a salvar esa indeterminación, porque 0 sobre 0 no es un resultado, es algo intermedio. Para eso, lo que factoreo es el numerador y el denominador. Si yo factoreo el numerador, van a ver que me queda x más 0 por, o x menos 0 por x menos algo, y en el denominador me va a quedar x menos 0 por x más algo, x menos algo. Simplifico, se salva la indeterminación, reemplazo, y me queda un resultado que veremos cuánto nos da. ¿Está bien? Lo mismo va a pasar en este caso o no. Fíjense, si yo de antemano digo de que esto va a ser 0 sobre 0 y factoreo, estoy metiendo la pata. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es el paso al límite. ¿Cuánto me da si hago el paso al límite? Hagan las cuentas mentalmente. ¿Cuánto me daría?
6 sobre 6 sobre 0. 6 sobre 0. Perfecto. ¿Es indeterminado? No. No. ¿Cuál sería el resultado entonces? Más o menos infinito, ¿no? Perfecto. Más menos infinito. ¿Quién lo dijo que se escuchaba lejos? Y no se veía el micrófono. Ah, Lucho. Más menos infinito. Acuérdense, en el límite, cuando yo estoy en la parte del límite, un número dividido por 0 es más o menos infinito. ¿Está bien? Después, en este caso, van a tener algo parecido. Siempre hay que hacer el paso al límite y fijarse que cuando yo reemplazo acá, casi seguro que me dé 0 sobre 0 y lo tendré que factorear. Acá se complica un poquito más. Ya este tipo que tienen raíces lo vamos a ver mañana, porque se aplica a otra cosa. No es que se factorea en principio, sino que se utiliza el conjugado. Algo que vimos nosotros en números complejos, se utiliza el conjugado para que la raíz se vaya. Después, otra cosa rara que tiene. Acá, por ejemplo, en vez de aparecer X, aparece la letra T. Es exactamente igual. Van a reemplazar la T por 2 y hacer las cuentas, y acá van a reemplazar la T por 2 y hacer las cuentas. Ver qué les queda, y si hay que factorear, se factorea, porque si les da 0 sobre 0, se factorea, y en vez de quedarle X menos la raíz, les quedará T menos 2 por T menos, qué sé yo, no sé, por T menos 5, y en el otro caso les quedará T menos 2 por T más 2, tanto para el numerador como para el denominador. Y se resuelve exactamente igual. ¿Está bien? Y nada más, bueno, los otros son muy similares. O sea, la cosa rara es que acá aparece una letra T y acá que aparece una raíz. Exclusivamente es eso, no hay otra cosa para hacer. ¿Está bien?